Mateo capítulo número 5, versículos del 43 al 48. Yeshua y el amor hacia los enemigos. El texto dice de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice el versículo 43, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Muchas personas se sorprenderán de descubrir que el principio de amar a tu prójimo o al prójimo es encontrado en el llamado Antiguo Testamento. Dice así en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Yo el Señor. De hecho, la tradición judía enseña, amar a tu prójimo es uno de los más grandes principios de la Torá. En la cultura hebrea, el amor es definido como la sensibilización de la individualidad del otro. Nuevamente, la sensibilización, estar sensible de la individualidad del otro. ¿A qué nos referimos con la individualidad del otro? La individualidad de uno mismo es la esencia de uno mismo, el núcleo de nuestro ser, lo que nos hace únicos y diferentes de todas las demás criaturas. Así, el amor no permanece en el mundo de lo abstracto, sino que es la culminación de un proceso de respeto, ¿ok?, por la vida, sentimientos, propiedades de nuestro prójimo, antes que el amor por nuestra propia o su propia persona. Esto es, no es suficiente citar aforismos inspiradores. La Torá presenta casos de estudio en cómo realmente vivirlos, o en cómo realmente vivir el amor al prójimo. ¿Ok? Se ha equivocado al pensar que el amor bíblico significa tener sentimientos cálidos y blandos hacia alguien. Sin embargo, el amor bíblicamente ordenado al prójimo se define, entre otras cosas, concisamente como lo vemos en Levítico capítulo 19 de los versos del 9 al 37. Basta echarle un vistazo. Esto es, la instrucción está dirigida en lo que se refiere a las relaciones humanas, para fomentar el respeto, la armonía, justicia, etc. De hecho, dice el académico Jeff Benner lo siguiente: en nuestra cultura occidental, amor es un pensamiento abstracto de emoción. ¿Cómo se siente uno hacia otro? Pero el significado hebreo es mucho más profundo. Como verbo, esta palabra significa proporcionar y proteger lo que se da como un privilegio, así como tener una intimidad de acción y emoción. Se nos dice a amar a Dios y a nuestro prójimo no en un sentido emocional, sino en el sentido de nuestras acciones. ¿Ok? Dice el principio, es la cultura occidental la que dicta el amor como un pensamiento abstracto. Sin embargo, la cultura hebrea, ¿ok?, implica más nuestras acciones. ¿Ok? Como dijimos hace un momento, el amor es la culminación de un proceso de respeto por la vida, sentimientos, propiedades de nuestro prójimo. ¿Ok? Eso es lo que es el amor bíblico. ¿Ok? No excluye los sentimientos cálidos y blandos, por supuesto, pero no quiere decir eso. ¿Ok? Muy bien.
amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y bueno, la parábola del buen samaritano es la respuesta a un intérprete o a un teólogo, por si lo queremos llamar así, de la ley, que pregunta ¿quién es mi prójimo? Esta parábola la encontramos en Lucas 10 del 25 al 37. Y notemos nuevamente que quien se acerca a Yeshua a preguntar quién es mi prójimo es un intérprete de la ley. ¿Ok? Un intérprete de la ley. Basado en el trabajo del académico Brad Young, tenemos que al escuchar la historia o la parábola, equivocadamente se piensa que el prójimo es el que necesita ayuda o el que está en necesidad. ¿Ok? En hebreo la palabra prójimo es rea y en su más estricta y básica definición significa alguien que está cerca de ti. Ahora, en la parábola tenemos tres personajes, ¿ok? Un levita, un sacerdote y un samaritano. En castellano, cuando alguien escucha la palabra samaritano, está condicionado a pensar en una persona buena que ayuda a otros. Pero en los tiempos de Yeshua, nadie asociaría a un samaritano con una persona buena. Se entendía por samaritano como un enemigo. En los tiempos del Segundo Templo, los levitas y sacerdotes pertenecían a la facción de los saduceos. Algo en común entre samaritanos y saduceos es que ambos no aceptaban la ley oral. La ley oral, la cual era aceptada por los fariseos y por la mayoría de la gente durante el primer siglo, enseñaba que la preservación de la vida estaba por encima de todas las otras instrucciones de la ley. Esto es lo que dictaba la ley oral. ¿Ok? La preservación de la vida estaba por encima de todas las otras instrucciones de la ley. En la parábola, el levita y el sacerdote evitan la impureza ritual y no dan asistencia al hombre que había caído en manos de bandidos. El término medio muerto en la parábola probablemente hace referencia a la palabra hebrea goses, el cual tenía un significado técnico en la ley oral judía. El goses o el gosés es una persona en agonía. La ley oral declaraba que un gosés debía ser tratado en todos los aspectos como una persona viva. Todos los medios debían usarse para salvar su vida. De acuerdo a la tradición oral, cada mandamiento de la Torá debe quebrantarse para salvar una vida. ¿Ok? En el relato de Yeshua, ¿qué si el levita y el sacerdote pensaron que el hombre estaba muerto? La Torá escrita enseña que un sacerdote y un levita no pueden contaminarse ritualmente aún por un miembro de su propia familia, de acuerdo a Levítico 21:11. Pero esto violaba la ley oral respecto a preservar la vida de alguien medio muerto. Siguiendo con el relato, las ropas que podrían distinguir al moribundo habían sido robadas. Por lo tanto, no se podía saber si era sacerdote, un samaritano o un judío. Simplemente era una persona en necesidad. Mientras Yeshua está contando la parábola, la audiencia probablemente anticipaba quién sería el tercer personaje. Seguramente esperaban que el tercer personaje fuera un fariseo. Después de todo, ellos creían en la ley oral. Y en lugar de eso, aparece en la historia un samaritano. ¿Qué les parece? Como ya dijimos, al escuchar la historia, a menudo erróneamente se piensa que el prójimo es alguien que está en necesidad. Sin embargo, veamos lo que los versos 36 y 37, de Lucas capítulo 10, nos dicen. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué les parece? Como podemos ver, la parábola nos enseña que el prójimo
no es el que está en necesidad, sino el que es considerado enemigo. En este caso, el que se acercó a ayudar fue un samaritano. Por eso dice aquí, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? O sea, el que cayó no es considerado el prójimo en la parábola. El que es el prójimo es el que se acercó y ayudó. Y en este caso, fue un samaritano. El estudiante de la Torá contestó correctamente, dice, el que usó de misericordia con él. ¿Con quién? Con el que estaba en necesidad. En otras palabras, él contestó, aún mi enemigo es mi prójimo. Ahí entendió muy bien a quién se refería en la parábola con el prójimo. O cuando le preguntó este joven intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Entendió que aún el enemigo es nuestro prójimo. ¿Qué les parece? Cuando una persona está en una necesidad extrema, aún el enemigo que se comporta como un amigo es bienvenido. Así, el enemigo se convierte en el prójimo en la parábola. El samaritano, que era visto como un enemigo, enseña lo que significa la palabra prójimo, porque actuó como un prójimo para alguien que necesitaba ayuda. Es el que es considerado enemigo, el que es el prójimo del que está en necesidad, como lo vemos en la parábola. Por todo lo anterior, aún el enemigo es nuestro prójimo. De aquí las palabras de Yeshua, amad a vuestros enemigos. Recordemos que tanto el amor al prójimo como al enemigo no implica necesariamente, aunque no excluye, tener buenos sentimientos o cálidos. Y como dijimos, es más bien la culminación de un proceso de respeto por la vida, sentimientos y propiedades, ¿ok? de la persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúa en las palabras de Yeshua, dice, aborrecerás a tu enemigo. Aborrecerás a tu enemigo. ¿Recuerden dónde estamos? Para ubicarnos. Dice, amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces vamos a analizar estas palabras. Aborrecerás a tu enemigo. Aborrecer es la palabra saná, que entre otras cosas significa intensa hostilidad y aversión, extremo desagrado o antipatía. ¿Qué dice la Escritura respecto al trato a los enemigos? ¿Qué dice la Escritura respecto al trato a los enemigos? Veamos los siguientes textos. En Éxodo 23 del 4 al 5 dice así: si encontrares el buey de ¿quién? De tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del ¿quién? Del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. En Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua. En la literatura judía tenemos lo siguiente: ayuda a un enemigo antes de ayudar a un amigo, para doblegar el odio. En otra parte de la literatura judía dice, antes que al amigo hay que socorrer al enemigo. ¿Qué les parece? Como podemos ver, existe un antecedente ético del buen comportamiento hebreo frente al enemigo, tanto en las escrituras hebreas como en fuentes judías. De hecho, no hay nada en las escrituras hebreas como odiar al enemigo. Entonces, ¿quién practicaba el aborrecer al enemigo y por qué? Como acabamos de ver, odiar a tus enemigos no era la enseñanza ética general del judaísmo del primer siglo. Todo indica que era una facción específica que tenía este código de ética, y nos referimos a los esenios. Antes de hablar un poquito de los esenios a este respecto, notemos que en las escrituras hebreas, enemigos y aborrecedores son usados como sinónimos. En Levítico 26:17 dice, pondré mi rostro contra vosotros
y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. En Números 10:35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Nuevamente estamos estableciendo que en las escrituras hebreas enemigos y aborrecedores son usados como sinónimos. Así, un enemigo es un aborrecedor en el pensamiento hebreo. Por lo anterior, los que te aborrecen son identificados como tus enemigos o enemigos. Los esenios de Qumran eran extremadamente sectarios, y ellos creían que solo ellos, entre todos los judíos, eran verdaderamente el pueblo de Dios. Deberían amarse unos a otros y odiar a los de afuera. La regla de la comunidad establece que aquellos que siguen sus enseñanzas deben amar a todos los hijos de la luz, cada uno de acuerdo a su suerte en el diseño de Dios, y a odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpabilidad en la venganza de Dios. Como ya dijimos, en pocas palabras, el principio o la regla de esta comunidad es amarse entre los miembros de la comunidad y odiar a los de afuera. Esto es, Dios nunca dijo en la Torá odiar a tus enemigos. Sin embargo, fue asumido. ¿A qué nos referimos? Se asumió que los enemigos de Dios, pero de Dios, deben ser considerados enemigos de Israel. Pero solamente se asumió. Basado en esto, las escrituras se han interpretado como sugiriendo que Israel debería odiar a su enemigo o a los enemigos de Dios. Sin embargo, es privilegio y asunto de Dios juzgar a los impíos, no la nuestra. Nosotros no tenemos la autoridad para condenar a nadie en el sentido de emitir un juicio final. Otra posibilidad de cómo se llegó a la idea de odiar al enemigo es que se infirió que a partir de amar al prójimo se debía odiar al enemigo. Pero como ya dijimos, esto de odiar al enemigo, realmente no aparece en todas las escrituras. En el versículo 44 dice: amad a vuestros enemigos. Por todo lo anterior, todo indica que lo que hizo Yeshua al decir amad a vuestros enemigos fue recordar, confirmar y traer nueva frescura a las enseñanzas contenidas en las escrituras. Como vimos, existe un antecedente ético del buen comportamiento hebreo frente al enemigo, tanto en las escrituras hebreas como en fuentes judías. En el versículo 48, Yeshua dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El académico Samuel Tobias Lachs sugiere que es preferible el uso de misericordioso, ya que es regularmente usada para Dios y raramente para los hombres. Esto es lo que sugiere este académico. Y bueno, tenemos una muestra en Lucas 6:36 que dice: sed pues misericordiosos en lugar de perfectos. Se utiliza misericordiosos. Y para este académico Samuel Tobias Lachs le hace más sentido el uso de misericordiosos, ya que regularmente es usado para Dios. De hecho, en el Talmud tenemos: como Él es misericordioso, sé misericordioso. La imitación de Dios en el judaísmo es un concepto, vamos a llamarlo así, teológico, significando la obligación de imitar a Dios en sus acciones. Las principales fuentes bíblicas para la instrucción de imitar a Dios se encuentran en
ser santos como Dios es santo y caminar en el camino de Dios. ¿Ok? Las referencias las tenemos en Levítico 19:2, Deuteronomio 10:12, en el 11:22 y en el 26:17. El hombre debe ser como Dios en sus acciones, pero no debe aspirar a ser Dios. En la literatura judía está documentado. ¿Por qué dice Deuteronomio 13:5, en pos de Dios andaréis? ¿Es posible caminar en pos de la Shejinah o de la presencia de Dios? ¿No es Él como un fuego que consume? Más bien, dice el Talmud, o en la literatura judía, significa que uno debe imitar a sus caminos. Como Dios vistió a Adán y Eva, así deberíamos vestir al desnudo. Como visitó a los enfermos, así debemos visitar a los enfermos. Como Él consoló a Isaac después de la muerte de Abraham, así debemos consolar a los dolientes. Como Él enterró a Moisés, así debe importarnos la dignidad de los muertos. ¿Qué les parece? Por lo anterior, nuestra concepción de Dios es así traducida como un código de conducta humana. ¿Ok? Y muy bien, aquí terminamos este audio que hemos titulado Yeshua y el amor hacia los enemigos. ¿Ok? Gracias.